Familias que se sustentan de las fuentes de arriba y de las de abajo. Y vamos a empezar en esta mañana hablando acerca del diseño divino para las familias. Lo primero que observamos en la Biblia, cuando la abordamos desde la perspectiva de familias, es que la familia es la primera institución que Dios creó. Antes de que Dios instituyera ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Él creó la familia. Antes de que existieran las sociedades, Dios instituyó familia. Antes de que existieran instituciones cualquiera que sean, universidades, instituciones educativas o cualquier otro tipo de instituciones, Dios creó la familia. La familia es entonces, en primer lugar, el núcleo de la sociedad. Pero en segundo lugar, la familia es el epicentro donde se gestan y se dan a luz los propósitos divinos. ¿Puede repetir eso? Familia es el epicentro donde se gestan y se dan a luz los propósitos divinos. Dios pensó en la unión de un hombre y de una mujer. Y a partir de la unión de un hombre y de una mujer, la multiplicación de los seres humanos sobre la tierra, y fue la primera institución que Dios bendijo. En Génesis capítulo 1, el versículo 28 dice: y los bendijo Dios. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando Dios declaró esa palabra de bendición sobre la familia, lo hizo primero para ratificar propósito. Repita conmigo: para ratificar propósito. No, yo le veo a usted muy serio, muy seria esta mañana, y esa no es la idea. Sonría un poco, por favor. Los bendijo primero para ratificar propósito, pero en segundo lugar los bendijo porque familias con la bendición de Dios son familias que avanzan, familias que al enfrentar desafíos, obstáculos, dificultades, podrán sostenerse porque tienen la bendición del cielo. Y en esta mañana es importante decir que más que cualquier otra cosa que podamos percibir o recibir es la bendición de Dios. Si en tu familia está la bendición de Dios, el cielo estará abierto, las puertas en la tierra estarán abiertas y vas a poder estar firme para ver la gloria del Señor. Por ser la familia el epicentro donde se gestan los propósitos divinos, la familia es también el punto de ataque del enemigo en todo sentido. Ataques para desestabilizar la relación conyugal, ataques para castrar a los hijos de un buen futuro, ataques hacia la comunicación asertiva entre padres e hijos, la comunicación asertiva en la familia, ataques para desenfocar, para robar propósito de vida, ataques en este tiempo con drogadicción, alcoholismo, con infidelidades, ataques para impactar la economía de manera negativa y así poder frustrar todo propósito o proyecto que requiera economía. Pero la Biblia nos enseña que Dios no solo creó la familia, sino que ha dado para ella cobertura, y esa es una buena noticia. Hoy tu casa está bajo la cobertura soberana de Dios, y si Dios es tu cobertura, entonces lo vas a ver de manera especial en este segundo semestre. Y en este segundo semestre se cumplirán los propósitos eternos contigo y con los tuyos. Hoy hemos tomado en el Antiguo Testamento, hemos tomado un relato donde está implícita familia. Diga conmigo: implícitamente ahí hay familia. Tres personajes principales, y los tres personajes principales de este relato eran familia. El personaje principal aquí es Caleb. Levante la mano derecha, diga conmigo: Caleb. Pero Caleb tenía una hija, su hija Axa. Según el texto bíblico y la secuencia, Caleb tenía una sola hija. Pero aparece un tercer personaje, y este tercer personaje es Otoniel, el primer juez de Israel,
y sobrino de Caleb. En nuestro relato bíblico de hoy, por la forma como se dieron las cosas, Caleb entregó a su hija, única hija, la entregó a su sobrino Otoniel, y primos contrajeron una unión y formaron una familia. Diga conmigo, familia. Pero esto, señores, el relato se desarrolla en un contexto de conquista. Israel estaba poseyendo la tierra y le llegó el tiempo, después de 45 años de espera, a Caleb le llegó el momento para poseer su heredad. Es importante decir de paso que para cada familia Dios tiene bendición. Para cada familia Dios tiene reservadas bendiciones. Caleb había esperado por su herencia, por su heredad, 45 años, y Dios la había reservado para él. En el monte Hebrón había un lugar específico. Era una ciudad, la Biblia dice que era la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac. A Caleb le tocó poseer, le tocó como herencia lo mejor del monte Hebrón, la tierra donde había estado Anac y sus descendientes, que eran gigantes, y ese lugar es un lugar fructífero de fuentes de agua, lo cual indica que aunque Caleb esperó, Dios había reservado para él lo mejor. Si usted y su casa, si usted y su familia han esperado en Dios, pero han esperado creyendo, han esperado confiados, lo que Dios finalmente les va a entregar será algo para bendiciones grandes, algo que los va a llevar a un nivel superior, de lo menos a lo más. Alguien puede aplaudir a Dios, de lo pequeño a lo grande, de lo bueno a lo excelente. Oh, estamos entrando ya en ambiente. Diga conmigo, Dios me va a hablar a mí. Dios me va a hablar a mí. Kiriat Arba, el lugar que Caleb conquistó. Estuve investigando y Kiriat Arba significa ciudad de la instrucción, o el lugar donde somos instruidos. Dios le entregó a Caleb esta heredad porque allí serían instruidos para que la descendencia de Caleb, como Dios se lo había prometido, que él entraría a la tierra que pisó cuando fue enviado como espía, y que su descendencia tendría esa tierra en posesión. Eso es lo que nos dice Números capítulo 14, 24. Dios le dio la promesa allí de que la tierra que pisó cuando fue enviado como espía se la daría a él y a su descendencia. Diga conmigo, a él y a su descendencia. Entonces, cuando Caleb poseyó Kiriat Arba, que significa la ciudad de la instrucción, o el lugar donde somos instruidos, su descendencia llegó no solo a poseer, sino llegaron allí para ser instruidos por Dios, para adquirir, bendito el Señor, la cultura que requería caminar, pero caminar alineados con la voluntad de Dios, alineados con el propósito de Dios. Y esa ciudad hoy está representada en la iglesia. Este es Kiriat Arba, el lugar donde las familias son instruidas, el lugar desde donde eres proyectado. Si alguien lo cree, den un aplauso a Dios. El lugar desde donde usted y los suyos aprenden cultura del reino para disfrutar de las bendiciones de Dios. Alguien diga conmigo esa palabra: la recibo, la recibo, la recibo. Estos tres personajes que ya dijimos forman familia: un padre, una hija, su sobrino, y los dos primos que se unen. Así se dieron las cosas y forman otra familia. Quiero hablarles de lo que significan los nombres. Como yo sé que hay gente estudiosa e inquieta, es probable que usted sepa más que yo de cada uno de esos personajes. Caleb representa a aquellos varones, pero al definir los nombres encontramos propósito en cada uno de ellos. Y encontré, por ejemplo, que el nombre Caleb, de quien sabemos, fue uno de los dos personajes que entró a la tierra teniendo más de 20 años. Uno de los que salieron de Egipto adultos y no murieron en el desierto. Ellos dos fueron excepción, y la excepción se hizo por el propósito de Dios. Levante la mano, diga conmigo: toda familia con propósito divino será la excepción donde Dios le ha puesto. Una vez más por este lado, diga: toda familia con propósito divino será la excepción donde Dios le puso. Y Josué y Caleb fueron la excepción. Este Caleb
recibió una promesa que creyó. Y por haber creído la promesa, entró a la tierra prometida y recibió la heredad que Dios había destinado para él. El nombre Caleb significa valiente. Caleb significa fiel. Pero Caleb también significa uno de corazón determinado. Diga conmigo, valiente, fiel, pero también significa uno de corazón determinado. Caleb representa a aquellos hombres, esposos, padres, ciudadanos, miembros de una iglesia que son conscientes del propósito de Dios. Dios mío, voy por este lado. Esposos, padres, ciudadanos y miembros de una iglesia, hijos de Dios sobre todo, que son conscientes del propósito de Dios para su casa. Aquellos hombres que son fieles, aquellos que son valientes y entienden que ser valiente no es ser maltratador, impositivo en su casa, que entienden que ser valiente y que la valentía se usa para llevar hacia adelante a nuestras familias, aunque haya desafío, aunque enfrentemos prueba. Los esposos valientes, los padres valientes estarán allí parados en la brecha para ver a Dios obrar en su casa cuando su familia es desafiada. Si yo estuviera en su lugar, varón, le daría un aplauso grande a Dios. Diga conmigo, Caleb, esposo, padre, ciudadano, valiente. Pero hay un segundo nombre aquí y es el nombre Otoniel, sobrino de Caleb. El nombre Otoniel que lleva que fue el primer juez de Israel. Otoniel significa Dios es mi fuerza, o león de Dios. Eso significa Otoniel, Dios es mi fuerza o león de Dios. ¿Qué representa liderazgo en las familias? Diga conmigo, liderazgo en las familias. No le escuché. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los jóvenes? Cuando entraron a la tierra y ya no estaba Josué, Otoniel se levantó como el primer juez de Israel. Diga conmigo, Otoniel representa liderazgo espiritual generacional. Otra vez, por favor. Otoniel representa liderazgo espiritual generacional. Dios es mi fuerza. El significado de su nombre nos expresa cómo Otoniel aprendió que sus fuerzas no se centraban ni en su juventud ni en sus habilidades. Su fortaleza era el Señor. ¿Para cuántos Dios es su fortaleza? No, quiero ver su mano arriba. Diga conmigo, mi fortaleza es Dios. Ministrele eso al que está a su lado. Dígale, mi fortaleza no radica en mis años, no radica en cuánto tengo, en cuánto sé. Mi fortaleza es Dios. La fortaleza de tu casa. Jóvenes, su fortaleza es el Señor. Regáleme una sonrisa, por favor. Pero Otoniel tiene otra faceta que es importante. No solo representa un liderazgo que le da la gloria a Dios en lo que hace y en todo lo que logra. Otoniel tiene una faceta de guerrero. Nosotros necesitamos en casa esa expresión doble, esa bifuncionalidad en los esposos, en las esposas, en los hijos. Cuando toca orar, oramos. Cuando toca arrodillarnos y agradecer, lo hacemos. Pero cuando toca guerrear, nos levantamos para guerrear. Nos levantamos para conquistar. ¿Dónde están los que van a conquistar espacios, escenarios en los próximos días por su casa? Si estás aquí, dale un aplauso fuerte al Rey en esta mañana. Leones, leones de Dios. Pero Axa, la hija de Caleb, un significado especial. El nombre Axa significa brazalete. Diga conmigo, brazalete. Algo así como una pulsera hoy. Los brazaletes en la antigüedad cubrían desde donde comienza la mano hasta la mitad del antebrazo. Muy notables, muy visibles. Parece ser que los que pusieron de moda esos brazaletes de oro fueron los egipcios, pero los hebreos también los usaron.
Porque a diferencia de lo que algunos pensamos, que cuando venimos a Dios y queremos agradar a Dios, cuanto más escasez tengamos, más le honramos. El concepto de hace 25, 30 años. De hecho, hasta llegó a predicarse eso. Si quieres ser humilde, no uses oro. Entonces va a haber problema para esos que tienen ese concepto cuando entren al cielo. Porque en el cielo no solo hay piedras de oro. La Biblia enseña que la ciudad, la nueva Jerusalén, es de oro. Sus calles son de oro. Dar el aplauso fuerte al Señor. Eso expresa las riquezas de Dios para su pueblo, para las familias. Entonces, Axa significa brazalete. Pero el concepto se amplía más cuando conocemos la segunda definición del nombre Axa que tenía la hija de Otoniel. El segundo significado es la que se liga a tu mano derecha. Diga conmigo, la que se liga a la mano derecha. Otra vez, por favor, la que se liga a la mano derecha. Axa representa mujeres con propósito. Axa representa a esposas que han conocido a Dios, no solo como Dios personal, sino como el protector de su matrimonio, como el proveedor de su casa. Axa, la que se liga a la mano derecha, nos habla de una esposa que entiende que Dios cuida a su esposo, pero que ella debe estar siempre a su lado como ayuda idónea. ¿Dónde están esas mujeres en esta mañana? ¿Dónde están esas mujeres? Sé que están aquí. Levante la mano. ¿Y dónde están las que son proyecto de mujeres así? Las que próximamente serán ligadas a la mano derecha de alguien. ¿Dónde están? Levante, yo quiero ver la mano levantada de las chicas solteras. Levante la mano arriba. Yo pienso que hay que seguir haciendo esos campamentos de jóvenes. También propongo que hagamos un campamento de solteros en edad de matrimonio. Pero vamos a dejarlo ahí porque yo no vine a despertarle emociones a los solteros, pero dejo la propuesta ahí. Como un campamento o tipo congreso de solteros en edad de matrimonio. Esa cantidad de solteros, reprendemos toda soltería en los que están en edad de definir esa parte. Dale un aplauso fuerte al Señor. Axa entonces representa a esa mujer que entiende que Dios en el hogar tiene su lugar. No hablamos de una que intenta desplazar a Dios creyendo que ella puede proteger mejor que Dios. Porque su nombre significa, Axa significa una que se liga a tu mano derecha. Axa nos habla de fidelidad como mujer. Axa expresa determinación como esposa para acompañar a su esposo en todo proceso que enfrente, sea fácil, sea difícil, sea prueba, sea disfrute de las bendiciones. Axa estuvo siempre allí como un brazalete ligada a su esposo. Y quiero dejarte ese consejo, mujer: lígate a él, porque la Biblia enseña que Dios hizo de los dos una sola carne para bendición. Dale el aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Lo que vemos hoy aquí, dentro de este contexto de familia, es cómo se llevó a cabo la conquista de la heredad de Caleb. Kiriat Arba, el lugar que le tocó. Y quiero ir paso a paso. Lo primero que quiero resaltar, si está tomando nota, lo que hice antes de esto que ya empecé a hacer, fue ponerle una plataforma. Ya la tiene. Ahora comienza a escribir de manera ordenada. Primer punto: toda conquista o alcance familiar tendrá oposición. Escriba eso. Primer punto: toda conquista o alcance a nivel familiar tendrá oposición. ¿Cuál fue la oposición para Caleb y su familia entrar y poseer Kiriat Arba? Diga conmigo: 3 gigantes. No le escucho, levante su mano, diga 3 gigantes. Por este lado repita: 3 gigantes. La Biblia dice sus nombres, eran hermanos: Sesai, Aimán y Talmai.
Como hace unos años, más o menos unos 6, 7 años, yo prediqué y centré el mensaje en este mismo relato, lo centré en lo que eran los 3 gigantes. Hoy no quiero ampliar la información con respecto a los gigantes, solo quiero decirles que esos nombres y esos gigantes hablan de principados sobre 3 áreas territoriales y sobre 3 componentes que son importantes a la hora de crecer y de ser bendecidos como familia. Ellos eran principados sobre la parte agrícola. Diga conmigo, el campo. Repita por favor, el campo y su producción. El segundo era un principado sobre las construcciones. Diga conmigo, las construcciones, el sector de las construcciones. Y el tercero era un principado sobre la economía. Principados sobre esas 3 áreas que acabo de mencionarle: la producción agrícola, el sector de las construcciones y la economía. Hoy quiero decirle que Dios con poder va a quebrantar todo lo que está atacando estas áreas en su casa, en su familia. Levanta la mano derecha. Repite conmigo: todo lo que afecta mi productividad y la productividad de mi casa se quebranta en el nombre de Jesús. Aunque había un principado sobre la producción agrícola, o de pronto usted dice: no me toca a mí porque yo no tengo una finca la cual cultive. Y de pronto hay alguien aquí que sí tiene su parcela y siembra su yuca, su plátano. La mano arriba, diga conmigo: todo lo que ataca la producción en mi casa tiene que caer. Todo lo que ha impedido que el proyecto se lleve a cabo, pero también todo lo que ha atacado la economía de tu casa, las finanzas de tu casa, tiene que ser destronado y tiene que caer hoy. Yo pensé que usted le iba a poner más fe y más determinación al asunto. Diga conmigo: hoy todo principado, todo lo que ataca las finanzas de mi casa tiene que caer. Pero el tercer principado atacaba el área de las construcciones. Cuando querían mejorar, remodelar, había oposición. Y este principado impedía la avanzada de su pueblo, pero establecía muros que impedían la avanzada. Diga conmigo: todo lo que ataca el área de las construcciones, de la edificación, tiene que caer. El Espíritu de Dios me muestra familias aquí esta mañana que han tenido proyectos de compra de vivienda hace años y el proyecto ha estado allí estancado. Proyectos de remodelación de su casa. Tienes el plano guardado hace rato y no se ha podido. Hoy Dios está provocando un rompimiento en esa área, pero alguien debe creerlo en esta mañana. Repito, alguien debe creerlo en esta mañana. Entonces, dentro de este primer punto de oposición para los proyectos de familia, es importante identificar cuáles son las oposiciones que usted y su casa han enfrentado. ¿Qué tipo de oposición cuando determinaron consagrarse a Dios? Porque el lema hoy es consagrando mi familia. ¿Qué oposiciones han enfrentado como cónyuges, como pareja, cuando determinaron honrar a Dios en su relación? ¿Qué oposiciones han enfrentado ustedes en su economía? Si tienes empresa, si tienes emprendimiento, ¿qué oposiciones has enfrentado en esa área? Si estás sirviendo a Dios, ¿qué oposiciones has enfrentado o han enfrentado tú y los tuyos como familia en la tarea de servir a Dios, en la empresa especial, en la empresa honrosa de servirle a Dios? En nuestro relato de hoy están identificados los 3 gigantes que Caleb enfrentó. ¿Cuáles son los gigantes que han generado oposición en su proyecto de familia? Mire a alguien que esté cerca, dígale: tienes que identificarlos. Tienes que identificarlos. Dígale una vez más, diga: hoy hay que identificarlos. Hay que identificarlos. Denle un aplauso grande al Señor. Vamos, si ese aplauso es para Dios, tienes que dárselo más grande. Dígale una vez más: identifica la oposición. Identifica la oposición. Jeremías capítulo 20, versículos 11 al 13, hay una palabra que quiero
compartir con usted. La proyectamos, por favor. Jeremías capítulo 20, versículos 11 al 13. Mas Jehová está conmigo como poderoso ¿qué? Gigante. Empezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El versículo siguiente, por favor. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. El versículo que sigue: cantad al Señor, load al Señor, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Estas palabras de Jeremías Fueron expresadas dentro del mismo contexto. Obstáculos al hacer la obra de Dios, obstáculos al vivir en el propósito de Dios. Pero Jeremías terminó haciendo un cántico después de declarar que Dios como poderoso gigante se levanta en favor de los que le creen. Y en esta mañana Dios se levanta en tu favor. ¿Cuáles son los gigantes? ¿Cuál es la oposición? Dios sale en tu favor como poderoso gigante para defenderte, para darte la victoria. Esta mañana es una mañana de victoria para usted y para su casa. Segundo aspecto importante: las familias que se sustentan con la fuente de arriba y la de abajo identifican. Parece simple, sencillo, no profundo, pero ya lo vamos a ampliar. Diga conmigo: debo identificar lo que Dios tiene para mí. Para ampliar esto, quiero empezar diciéndole que cuando no hemos identificado cuál es el propósito y la voluntad de Dios para nosotros, nos volvemos erráticos. Diga conmigo: familias erráticas, miembros de familias erráticos. Otra vez, por favor, diga: familias erráticas, miembros de familias erráticos. Los erráticos son aquellos que, como no saben a qué los está direccionando Dios, entonces le apuntan y le tiran a cualquier cosa. ¿Conoce usted a alguien así? No mire a nadie, no me cause problemas, tampoco se los quiero dejar a usted. Pero es importante preguntarnos esta mañana: ¿ha sido mi familia una familia errática? ¿Soy yo el miembro errático de mi familia? Aquel que le ha apuntado. No estoy diciendo que equivocarnos no se valga, se vale. La idea es que no. Pero nos hemos equivocado. ¿Cuántos son honestos aquí? Levantan la mano diciendo: yo me he equivocado. Yo creo que debo levantar las dos. Pero cuando Caleb se paró frente al monte Hebrón, le puso el ojo específicamente a Kiriat Arba. Y cuando ve Kiriat Arba, identifica que esa es la heredad que Dios tiene para él. Y dijo: al que atacare y la tomare, le voy a entregar a mi hija Aksa por mujer. Porque Caleb sabía que esa era la parte que Dios tenía para él y para los suyos. ¿Qué es lo que Dios ha mostrado para usted y para su casa? Para pasar de lo errático a lo efectivo es necesario pasar por un proceso. Diga conmigo: proceso. Un proceso donde tendrás que afinar tu oído para oír la voz de Dios. Dígamele al que tiene a su lado: si quieres dejar de ser errático, afina tu oído para oír la voz de Dios. ¿Y por qué debemos afinar el oído? Afinar el oído porque no vas a oír una sola voz. Afinar el oído porque tu carne te va a hablar de seguir cómodo, de permanecer en la zona de confort. Afinar el oído porque el mundo como sistema también te habla. Y el mundo como sistema te va a decir: así como estás, estás bien. No te comprometas, no procures cambios, no te dispongas para ser transformado. Así como estás, estás bien. Afinar tu oído para oír la voz de Dios si quieres dejar de ser errático, porque el enemigo te va a hablar. A Eva le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de los árboles del huerto. Y Eva dijo: de los árboles del huerto podemos comer, mas del árbol que está en el centro del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Satanás le dijo: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres de ese árbol serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y esa palabra distorsionada que el diablo trajo de vuelta le generó a Eva curiosidad. Y entonces extendió su mano, porque vio que el fruto era bueno, agradable a los ojos y codicioso para comer. Y extendió la mano, tomó, comió. Y no solo comió ella, sino que le dio a Adán. La gente que habla con la serpiente terminará expulsada del huerto.
Te lo repito. La gente que habla con la serpiente terminará expulsada del huerto. Dígamele al que tiene a su lado, si quieres dejar de ser errático, vas a tener que afinar tu oído para oír la voz de Dios. 45 años fue el proceso de Caleb, y en esos 45 años Dios le afinó el oído y él sabía cuál era su bendición. Este segundo semestre de 2025, si tienes claro, si has identificado cuáles son los movimientos que debe estar en Dios, Dios te abre los cielos, Dios desata la bendición, Dios hace fluir el manantial de las provisiones para ti y para tu casa. Vamos, alguien sonría en esta mañana. Diga conmigo, identificar lo que Dios tiene para mí. Le voy a pedir ahora que levante la mano derecha. Vamos a echar de entre nosotros ese espíritu errático. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Diga conmigo, fuera todo espíritu errático de entre nosotros. ¿Dónde están los padres? Levante la mano arriba. Padres, diga conmigo, fuera todo espíritu errático de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra descendencia, de nuestras generaciones. Dale el aplauso más grande al Rey de Gloria en esta mañana. Lo contrario a errático es ser efectivo. Wow, yo pensé que todos iban a levantar la mano. Voy por este lado, hay un poco más de ambiente. ¿Dónde están los efectivos aquí? Repita conmigo, el antídoto para lo errático es la efectividad. La efectividad en Dios. Por este lado, por misericordia. Diga conmigo, la efectividad en Dios la alcanzan los que afinan su oído para oír la voz de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Tercero, las familias que se sustentan con las fuentes de arriba saben cómo deben orar. Repítalo conmigo. Saben cómo vivir. Y quiero invitarle nuevamente al texto de hoy. Cuando Otoniel lidera la campaña de conquista de Kiriat Sefer, viene donde Caleb, y Caleb debe cumplir la promesa. Diga conmigo, debe cumplir la promesa. No se me adelante, eso también lo vamos a tocar. Diga, debe cumplir la promesa. Y la hace efectiva, de hecho. Y entonces nos ubicamos en el versículo 16, ya en el contexto de que Otoniel recibe a su prima por esposa y va con ella. Versículo 18. Y aconteció que cuando la llevaba, Josué capítulo 15, versículo 18, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Nota lo que Otoniel le asesoró a su esposa que pidiera. Diga conmigo, tierras para labrar. Otra vez, identifique eso. ¿Qué le dijo él? Pídele tierras para labrar, tierras cultivables. Y entonces se bajó del asno y Caleb, su padre, le dijo, ¿qué tienes, hija? El viejo pensó que la muchacha se había arrepentido. Después de la ceremonia, dijo, este matrimonio se acabó rápido. Qué tragedia, ¿no? Si él, sorprendido, le dice, ¿qué tienes? Ella le respondió. Nota la diferencia entre lo que le asesoró pedir Otoniel y lo que realmente pide ella. Concédeme un don. La palabra don, señores, es más del contexto de la gracia que del contexto de la ley. Pero estamos en un relato del Antiguo Testamento, en un contexto de ley. ¿De dónde saca Axa? Un concepto que es de la gracia y no de la ley. Diga conmigo, revelación. No te escucho, repite, revelación. Una revelación de la gracia estando en el contexto de la ley. Porque el término don es más de la gracia que de la ley. Ella se baja del asno y le dice, padre, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. ¿Qué fue lo que le dijo Otoniel que pidiera? Tierra. Ella se baja del asno. Pastor, esta mujer representa a esas mujeres adelantadas. Hacen falta en la iglesia, esas que son como Séfora, que ve que Dios va a matar a Moisés y Moisés está abrumado por la tormenta y los rayos le están cayendo cerca y no entiende.
¿Qué era lo que Dios estaba pidiendo? Y Séfora dice, lo va a matar Dios, no se va a dar cuenta. Coge una piedra afilada y le corta el prepucio al muchacho y se lo echa a los pies a Moisés. Listo, se acabó la tormenta. Y después le dice, tú me eres esposo de sangre. O sea, tú has provocado derramamiento de sangre en la casa. Que una mujer haya discernido más que el varón en un momento determinante. Necesitamos mujeres así. ¿Dónde están esas mujeres? Yo no sé si me estoy haciendo entender. ¿Dónde están esas mujeres? Mujeres adelantadas, que van unos pasos más adelante. Otoniel le dice, pídele tierra. Ella se baja del asno con un lenguaje de gracia en tiempo de ley. ¿Dónde están esas mujeres que tienen un lenguaje de gracia aquí? ¿Dónde están? Levanta la mano arriba, levántala, levántala. Repite conmigo, hablaré un lenguaje de gracia, un lenguaje de fe, un lenguaje del favor de Dios. No hablaremos un lenguaje de condenación, de muerte. Ella se baja con un lenguaje de gracia. Le dice, Padre, concédeme un don. Ella no va a pedir tierra, ella da por hecho que tiene tierras. Su padre es dueño de tierra, lo que el padre tiene es de los hijos. ¿Para qué gastar saliva pidiendo algo que ya por ley era de ella? ¿Cómo estás orando? ¿Invertido? ¿O estás orando incorrectamente? Porque Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Dios ha ministrado mi corazón con esta palabra. Las familias que se sustentan de la fuente de arriba y de la de abajo saben cómo orar, cómo pedir. Dígamelo al que tiene a su lado, debes saber pedir. Tienes que aprender a orar. Otoniel le dice, pídele tierras para labrar. Ella se baja del asno, le dice, Padre, concédeme un don. Quiero recordarte que don, la palabra don está ligada a gracia. Y gracia es un don inmerecido, un favor que no merecías. ¿Cuántos creen en el don de Dios aquí? ¿Dónde están los que creen en el don de Dios? ¿Dónde están las familias que creen en el don de Dios? Diga conmigo, viene un tiempo de manifestación, de expresión del don de Dios sobre mi familia, sobre mi casa. Diga conmigo, veré el favor de Dios manifestado en mi casa. Dale otro aplauso al Rey Eterno en esta mañana. Concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Neguev. Dame también fuentes de agua. ¿Cómo sostenerse en el desierto con tierra pero sin agua? Es como tener un proyecto y no sumergirte en la presencia de Dios. Es como identificar un destino, un derrotero, pero querer alcanzarlo sin oración. Ella dice, puesto que me has dado tierras del Neguev, dame también fuentes de agua. Algo sin lo cual no se podía vivir en la tierra. No se podía disfrutar de la tierra sin acceso a aguas. Dígamelo al que tiene a su lado, tienes que aprender a pedir. Tienes que aprender a orar. ¿Sí me hago entender? Santiago capítulo 4 versículo 2. Capítulo 4 de Santiago versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Versículo siguiente. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. ¿Qué es lo que Santiago denunciaba de la iglesia? Que algunos no pedían y los que pedían, pedían mal. ¿Cómo estás pidiendo? Diga conmigo, AXA nos revela cómo pedir. Pedir alineado al propósito de Dios. ¿Cómo pedir? ¿Cómo pedir? Concédeme un don. Ya me diste tierra, dame fuentes de agua. Voy a terminar con lo siguiente, porque hemos titulado el mensaje de hoy así: sustentándonos, o familias que se sustentan con las fuentes de arriba y las de abajo. Literalmente, en esa parte del monte Hebrón que heredó Caleb, hay arroyos. Todos sabemos que ríos, quebradas y arroyos nacen en una parte alta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Un nacimiento de agua que es vivo nunca
va a dejar de fluir. Todo el tiempo va a estar fluyendo. En invierno, esos manantiales se extienden por las llanuras. De tal manera que en invierno la gente, los animales pueden disfrutar de mayor cantidad de agua. Porque las aguas se extienden por todas las llanuras. En invierno. Pero en verano, la abundancia de agua cesa. Las quebradas a veces se cortan, se interrumpe el curso de las aguas. Y usted que vive en esta zona sabe que es así. De tal manera que al cortarse las corrientes quedan algunas pozas. Esas pozas sustentan animales, los peces que quedan atrapados allí viven determinado tiempo, pero si el verano se intensifica, las pozas se secan. Aunque el manantial allá arriba siga fluyendo. ¿Qué fue lo que hizo Caleb? Caleb le enseñó a su hija que podía tener agua todo el tiempo. Le dio acceso a las fuentes de arriba que son inagotables, pero también le dio acceso a las fuentes de abajo. Hay una enseñanza tremenda aquí, señores. Al hacer la aplicación, hay una enseñanza profunda aquí. La iglesia y las familias tienen que aprender, debemos aprender a alimentarnos de la fuente de arriba y de la fuente de abajo. Diga conmigo, de la fuente de arriba y de la fuente de abajo. ¿Sabía usted que hay gente que no sabe sustentarse con otra fuente sino con la de abajo? Fuentes de abajo. Levanta la mano derecha. Cuenta conmigo, fuentes de abajo. Diga conmigo, mis pastores, mis líderes inmediatos, coordinadores de Ujieres, no sé cómo los llamen aquí, o líderes de Ujieres, fuentes de abajo. Fuentes de abajo. Un discipulado. ¿Quién te da discipulado a ti? ¿Un ángel? Te lo da una persona, ¿verdad? Diga conmigo, fuentes de abajo. Hay gente que durante la semana no abre su Biblia. La traen el domingo y la abren donde el predicador les dice, porque dicen, ¿para qué la voy a leer en 3 semanas? Si yo sé que el domingo alguien se va a parar ahí y me va a dar una palabra. Fuentes de abajo. ¿Es malo sustentarnos con la fuente de abajo? No. Valore lo que sus pastores le dan. Valore lo que sus líderes inmediatos le dan. Valore lo que sus coordinadores le dan. Jóvenes, valore lo que sus pastores o su equipo de trabajo juvenil le da. Valórelo. Absorba, beba de las fuentes de abajo. Pero comprenda algo, que las fuentes de abajo pueden secarse. Puede llegar el momento en que, por más predicadores que seamos, vivimos situaciones donde la palabra que usted se acostumbraba a oír de la boca de quien la ha oído no es tan profunda, porque somos humanos. Puede llegar el momento en que no te digamos lo que quieres oír. Entonces Caleb le da acceso a las fuentes de arriba y a las de abajo, porque entiende, si se secan en verano las fuentes de abajo, ella podrá ir a las fuentes de arriba. Y las fuentes de arriba representan la presencia inagotable de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que bebiere de esta agua del pozo de Jacob volverá a tener sed, mas el que bebiere de la fuente del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que la fuente del agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Alguien puede aplaudir a Dios en esta mañana? Las fuentes de arriba siempre están dispuestas para ti y para tu casa. Las fuentes de arriba te sustentan como las fuentes de abajo nunca te sustentarán. Las fuentes de arriba siempre tienen corriente fresca, agua nueva. Las fuentes de abajo a veces hervimos agua y la ofrecemos recalentada. Ese mensaje ya yo se lo había oído. Es fuente de abajo. Ay, ese mensaje ya lo había predicado. Es fuente de abajo. Tú y tu casa deben aprender a sustentarse con las fuentes de arriba y con las de abajo. Hay un gran problema en la iglesia de hoy. 3 minutos y termino. Una iglesia que menosprecia las fuentes de abajo. Una iglesia que dice, no, yo más bien me quedo este domingo yendo a Cas Luna, porque es la que va a predicar o el que va a predicar. Yo siempre lo oigo que dice lo mismo. Pero esta es tu casa, y si Dios te puso en esta casa, no elogies el restaurante del vecino, siendo que tú haces parte de un buen restaurante. Valora lo que Dios te da a través de las fuentes de abajo. Tus pastores, el liderazgo de la iglesia, valora los procesos de discipulado, valora la instrucción que te da, valore todo proceso formativo, valórelo. El estar hoy aquí parado y el poder haber permanecido, haber podido permanecer
aún en los desafíos, tiene que ver con eso, con valorar los procesos. Porque yo hice parte de esta iglesia y un día me senté como usted se sienta. ¿Cuántos me aman? Yo los amo mucho. Diga conmigo, las fuentes de abajo tienen riquezas para nosotros. Entonces la iglesia debe equilibrarse. Beber de las fuentes de abajo, Sí, hoy estás bebiendo de una fuente de abajo, pero esta noche tú debes subir a la fuente de arriba. Mañana cuando te levantes temprano, debes aprender a subir a la fuente de arriba y sustentarte con la fuente de arriba. Porque nada llega a las fuentes de abajo si no salió o si no sale de las fuentes de arriba. Diga conmigo, las fuentes de arriba son significativas. Pero esto también nos da una gran lección a los que predicamos, a los que enseñamos. Me queda 1 minuto 20 segundos. Tú estás dando recalentado porque cortaste tu comunicación con la fuente de arriba. O tú estás ministrando otra vez lo mismo porque Dios te dijo repite tu mensaje. Porque Charles Haddon Spurgeon decía, si tu sermón bendice, repítelo. Pero muchas veces repetimos y repetimos y repetimos porque hace tiempo no subimos a beber de la fuente de arriba. Póngase de pie. Vamos, póngase de pie. Póngase de pie. Yo quiero esta mañana tomar unos minutos para ministrar. Invito a los chicos, por favor, acompáñenme acá. Quiero invitarle a salir de su silla. Consagrando a mi familia. El verbo consagrar es dedicar, apartar. Y esto es muy importante en este tiempo. Familias consagradas, apartadas para Dios. Levante sus manos, dele gracias a Dios. Vamos, levante sus manos y agradézcale a Dios. Vamos a fluir acorde con lo que hemos ministrado esta mañana. Si su familia está aquí y está al lado de ellos, abráceles. Dele gracias a Dios por pertenecer a la familia a la cual usted pertenece. La familia que te tocó no es tu accidente. El propósito de Dios lo preparó así. Si sabe la canción, cántela con los suyos en una actitud de adoración a Dios. Vamos, si la sabe, cántelo. Kamasoma katariabasos. Inúndanos de tu gloria. Oh, bakatariaba bakatamantoriamases. Trae el cielo a mi casa, Señor. Inúndanos de tu gloria. Tu presencia es la mejor expresión del ambiente, de la cultura, del estilo de vida del cielo. Trae tu presencia a mi casa. Trae tu presencia, Señor, a cada familia. Oh, te necesitamos en casa. Te necesitamos. Rabababacata, vamos, cantemos. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos, Señor, de tu gloria. Trae aquí el cielo. Levante la voz, dígalo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Catarabamabacatarabasés. Trae aquí el cielo. Arrabatoria catabasé, todo aquello con lo que estabas luchando con tu familia. Toda oposición tiene que caer mientras adoras a Dios. Te ríe de Tora catabaisos. Vamos, adora. Adora, porque algo va a pasar. Algo favorable va a pasar esta mañana en tu casa. Huye la muerte, hay enfermedad. El cielo aquí está. Toda frustración familiar tiene que irse. En el nombre de Jesús. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. En el nombre de Jesús. El cielo. Levanta la voz. Apropiate de lo que estás cantando. Apropiate por tu casa. De río toro se vetera baja. Ya no hay enfermedad. Ría bataro totoria baseja. Aquí está. Hay una promesa. Hay enfermedad. El cielo aquí está. Hay una promesa que Dios dio A la familia que representas. Y han pasado los tiempos.
En algún momento la duda te ha asaltado, creyendo que ya no se cumplirá. Pero Dios te dice: te traje hoy, te puse acá adelante. No fue casualidad que estuvieras aquí en primera fila para escuchar lo que hoy quería decirte. Dios te dice hoy: ratifico lo que te dije hace un tiempo. Tengo un diseño para ti, para tu familia. Tengo un propósito y lo estoy cumpliendo. Aunque no estés viendo nada, no es porque no estoy haciendo. Dios dice: pronto voy a sacar a la luz lo que he estado haciendo. Mientras parece que nada ocurre, estoy preparando tu corazón. Estoy formando, estoy trabajando con los tuyos para hacerlo. Por eso hoy Dios te renueva fuerzas. Dios hoy vuelve a sustentar tu fe. No dejes de creer, porque al que cree todo le es posible. Pronto testificarás de la victoria que yo te entrego. Pronto. Ha habido momentos difíciles. Veo que han vivido tiempos de recesión, pero Dios dice: lo haré. Extenderé mi mano, mostraré mi manantial que sustenta, que sostiene. No te canses, no te canses. Él te renueva. Has querido desistir, has querido abandonar. No te canses. Sonidos del cielo que nadie recibe hoy. escucha. En el nombre de Jesús, sé consolada hoy. Cosas que Sé fortalecida hoy. En el nombre de Jesús, porque el Señor lo hará. Recibe en el nombre de Jesús. Vamos, alguien que adore a Dios. Alguien que adore, alguien que adore, alguien que adore conforme al ambiente que la palabra nos ha generado esta mañana. Levanta tu voz, levántala, levántala, levántala. Es el día de Dios para ti, para tu familia. Es el día de rompimientos. Es el día de buenas cosas. Es el día de buenas noticias. Recibe. Veo milagro. Dios pone palabras en tu boca que hablarás a los tuyos. Dios pone palabras en tu boca que volverán la esperanza a los que la han perdido en tu casa. Dios pone palabra. Veo a Dios levantarte. Si le crees, Él te levanta como un faro en medio de la oscuridad, como luz en las tinieblas, para traer luz. Porque luz en la Biblia es revelación, luz en la Biblia es dirección. Y Él lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Lo veo tocando tu cuerpo, quitando dolencias de tu cuerpo. Vas a testificar de la sanidad de Dios, de la fidelidad de Dios, del cumplimiento de Dios, de su fidelidad. Vas a testificar en el nombre de Jesús. Se sana. Ya, 1, 2, 3, ya. Kamatoriabasema. Oh, Dios está soplando su aliento sobre ustedes, sobre tu casa. Él sopla su aliento nuevo, su aliento fresco. Él sopla sobre tu casa. Él sopla sobre tu casa. No te preocupes. Los tuyos están en el hueco de mi mano. No te preocupes. Yo cuido de tu casa. Yo cuido de tu casa. Yo cuido, escucha bien, de cada uno de los tuyos, como cuido de la niña de mis ojos. Esa preocupación que el enemigo quiso usar como una herramienta para quitarte la paz, esa preocupación, échala a los pies del Señor. Hay un diseño que llevaré a cabo. Hay un diseño que consumaré. Mi diseño contigo y con tu casa lo consumaré, dice Dios. Lo consumaré, lo llevaré a cabo. Una familia de sacerdotes, una familia que ministre en mi presencia, una familia que se deleite en mi presencia. Es la familia que he diseñado de tu casa, dice el Señor. Esa promesa Dios te la había dado. Esa palabra te la había dado Dios hace un tiempo. Lo está ratificando hoy, porque aunque has visto cumplimiento en parte, debes seguir creyendo, porque hay más. Hay mucho más, hija. Hay mucho más de parte de Dios.
Hay mucho más. Vamos, adora. Adora y recibe. Se renuevan tus fuerzas hoy. Debes levantarte como una Débora. Debes levantarte como una Débora en tu casa. Sopla, sopla. Recibe donde estás, recibe. Que tarabases. Rababababa catarabases. Tócalos. 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 Dios toca tu garganta y te sana. Dios toca tu garganta y te sana. Porque eres luz donde te he puesto. Tú no solo impartes conocimiento académico. Yo te he puesto como luz donde te puse. Cada uno de esos cursos representa una generación. Y una generación a la cual no solo le impartirás formación académica, conocimiento académico, serás luz para ellos. Porque para eso te ha levantado Dios, para ser luz donde estás. Veo venir bendiciones. Veo cómo se desatan bendiciones que habían estado estancadas en espera. Veo, Marta, cumplimiento de promesas que Dios te dio cuando eras una adolescente. Veo a Dios traer cumplimiento de promesas que te dio cuando eras niña. Llegó ese tiempo. Llegó el tiempo del cumplimiento. Una puerta nueva se ha abierto. No se va a abrir, escúchalo. Una puerta nueva se ha abierto ya. Y es puerta de oportunidades. No tengas miedo de entrar por ella, porque es puerta de oportunidades para tu casa. Vamos a adorar a Dios. Ningún intento de desestabilización del enemigo contra tu casa se va a llevar a cabo. A ti te he dado discernimiento, dice Dios. A ti te he dado estrategias de guerra como mujer. Sigue batallando. Sigue guerreando. Porque tu casa es mía. Tu casa es mi casa. Tu descendencia me adorará, dice Dios. Porque desde la eternidad los marqué para mi gloria. Por eso sigue guerreando. Cada vez que te levantas en la madrugada y levantas las manos paseándote de tu sala a tu cocina, Dios dice: te he oído. Y esa forma de oración ha provocado cambios de atmósfera y cambios de ambientes en tu casa. Dios hoy te ratifica que te ha oído, te ha visto cuando has orado así, te ha visto levantarte y hacer una intercesión profética por tu casa. Hay respuesta, respuesta viene. Dios no va a permitir que el enemigo deforme sus diseños con tu casa. Alguien que crea eso y adore a Dios, tócalos, tócalos, tócalos. Reciban hoy un milagro para tu casa. Recíbelo ahora. Ya. 1, 2, 3. Ya. Tócalos. Tócalos. Tócales. Tócales. Toca esa casa. Toca esa familia. Que en el nombre de Jesús. Así te dice el Señor: yo te redimí. Yo te levanté. Yo te saqué. Yo te he tomado por la mano. Yo te he traído paso a paso. Tú sabes de dónde te traigo. Pero Dios te dice, hoy Dios te dice, no solo como Dios, te dice como Padre: abriré tus ojos para que veas con claridad lo que voy a hacer contigo. Porque Dios te establece como un referente para tu familia, que te vio antes y que te están viendo ahora. Así como Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, pero el primero del Nuevo. Fue un personaje determinante en 2 eras. Dios dice: te haré determinante entre los tuyos, por marcar radicalmente en tu vida un antes y un después.
Escucha esto, Dios pone en ti una gracia. Es una gracia para acceder, porque accederás por puertas y accederás a escenarios que antes te fueron esquivos. Yo veo cómo Dios te ha puesto gracia en las manos, cómo Dios ha bendecido lo que haces, lo que produces. Pero prepárate, porque Dios te hace una ganadora de almas. Por eso el enemigo hace unos meses, yo no he hablado contigo, pero hace unos meses te atacó. Te quiso robar la paz, te quiso desenfocar, te quiso desestabilizar. Veo como Dios extendió la mano y te volvió a tomar. Te tiene esculpida en el hueco de su mano. Eres metal precioso que Dios está formando. La joya que Él sacará de ti, la perla preciosa que Él sacará de ti, es una perla que exhibirá, llena de su gracia, llena de su favor, llena de su presencia. No tengas miedo, levantarte, porque Dios generará oportunidades en las cuales tú abrirás tu boca y hablarás, contarás lo que Dios ha hecho contigo. No te preguntes qué diré, no te preguntes cómo lo haré. Solo di lo que Dios ha hecho y está haciendo contigo. Recibe, veo venir una unción nueva. Ya, 1, 2, 3, ya. Abababastos, arrabababarabases. Veo a Dios traer transición a tu casa. El término transición está compuesto por dos palabras. Trans, que es mover, cambiar de lugar, de posición. Es un verbo de movilidad. Pero la otra parte es un término quirúrgico. Incisión. Y una incisión no se produce, sino se corta. Se cortan tejidos con un propósito, ya sea para extraer algo o para introducir algo. Tu casa está en transición. Dios cambiándolos de posición, espiritualmente hablando, pero Dios también haciendo cirugías en el corazón, sanando. Hay que pasar por procesos de sanidad. Hay áreas que todavía duelen, están siendo sanas, van a ser sanas, deben ser sanas. Tú has sido su cobertura, Señor. Tú has sido su protección. Tú has sido su socorro. Tú has sido la fuerza de esta casa. Él no te ha dejado desprovista, no te has quedado sin cobertura. Dios te ha visto llorar como niña, y no en vano han sido tus lágrimas. Eran necesarias esas lágrimas. Deben apresurar tus pasos hacia Dios. Si lloras delante de Él como Ana, no solo serás consolada, verás respuesta. Después de humillarse en el altar, Ana concibió a Samuel. Tu humillación, si lo haces, dará resultado. También te veo muy preocupada por tus hijos. Dios te dice: entrégamelos, son míos, puedo cuidar de ellos, puedo formar mi imagen en ellos, puedo hacer con ellos lo que tú nunca podrás. Kamatamases. Vamos, da gracias, da gracias, da gracias. Te veo muy tocado hoy, te veo ministrado hoy. Dios no me deja ver en su totalidad por qué, pero sí lo veo tocando tu cuerpo y sanándote de algo. Y hoy, mientras oías la palabra, Dios te dijo algo, te lo dijo Él directamente, lo puso en tu corazón. Fue como una punzada, porque lo necesitabas para nutrir tu fe. Tócales, tócales. Alguien que diga gracias. Gracias por la vida de mis pastores, Señor. Gracias por la vida de cada uno de estos chicos que ellos abrazan hoy, que ellos acogen hoy como familia espiritual.
Pero gracias por ese propósito que ratificas con ellos. Gracias por la prolongación de ese propósito. En Laura, en Andrea, en Mateo, en Daniel, en Derek. Lo que Dios les dijo, mis amados pastores, hace un tiempo con respecto a su descendencia se cumple. Dios le ha hablado a usted, mi pastora, de que su tiempo es perfecto y usted creyó la palabra. Por eso aprendió a descansar en Dios con respecto a sus hijos. Dios dice: mi diseño único con cada uno de ellos se llevará a cabo en mi tiempo. Y aunque el enemigo lo ha querido impedir, yo lo haré, dice Dios. También los veo a ustedes entrar en un tiempo de cosecha. Y yo como hijo digo que ya está bueno, que ya es el tiempo, porque los he visto sembrar con lágrimas. Y hay una promesa en la Biblia que yo creeré hasta el día en que sea arrebatado de aquí. Y es que los que siembran con lágrimas, con regocijo, cosecharán. Y ustedes han creído esa palabra como familia, como matrimonio, han creído esa palabra. Usted la ha creído, mi amado pastor. Por eso ha perseverado. La siembra que hiciste con lágrimas, con regocijo, la vas a cegar. Con alegría vas a cosechar. No cerrarás tus ojos hasta no ver el cumplimiento de cada palabra. De Josué se dijo y no faltó palabra. De todas las buenas promesas que Dios había hecho a Josué y a Israel, todo se cumplió. Y lo mismo dice Dios hoy: todo lo que he dicho, hijo, sobre ti y sobre tu casa, se cumplirá. Se cumplirá. No quedarás en vergüenza. No tengas miedo, porque no quedarás en vergüenza. No quedarás en vergüenza. No quedarás en vergüenza.